De Dios, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida que nos da y la oportunidad que tenemos de disfrutar un día nuevo. Les invito a abrir sus Biblias, por favor. Primera carta de Pablo a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Hoy vamos a ver los versos 15 a 19. Segunda carta a los Corintios 1, 15 a 19. Bien, vamos a leer entonces el texto de la palabra de Dios, segunda de Corintios 1, 15 a 19. Vamos a leer, hermanos, juntos dice la palabra del Señor. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas Dios, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Amén. Toda nuestra vida debe caracterizarse siempre por la transparencia de nuestras acciones y la firmeza de nuestra palabra. Como cristianos se espera que seamos de buen testimonio y frente al mundo y de motivación y buen ejemplo para nuestros hermanos en la fe. Si así vivimos, sin duda alguna tendremos una conciencia en paz y tranquila, porque nosotros sabremos con toda honestidad que nuestra conducta ha sido y es a los ojos de Dios especialmente una conducta íntegra y correcta. El tema de esta tarde, hermanos, es una conciencia en paz. Según ya vimos hasta la semana pasada, frente a algunas difamaciones que Pablo había estado sufriendo entre la iglesia de los Corintios, recordemos que, bueno, no el 100%, se había puesto a decir cosas en contra de Pablo, ¿verdad? Había una parte de la iglesia que pese a todo desconfiaba de Pablo y había tenido la ocurrencia de decir cosas que no eran ciertas, dejándose llevar por la influencia de gente externa que había llegado a la iglesia y había contaminado a la iglesia con este tipo de pensamiento hacia Pablo. Pese a todo esto, Pablo no respondió con una actitud de odio o de desquite, no pidió a Dios que lo vengara de sus adversarios en Corinto, no, hermanos. Él respondió con una actitud de amor, paciencia y perdón y comprensión además hacia sus hermanos. Y mire, hermano, no lo tengo acá en mis notas, pero pienso ahorita, y lo digo nada más como un paréntesis, porque eso es bueno, hermanos, para nosotros. En la relación que tenemos entre nosotros como iglesia, se ha dado, se dará y se seguirá dando el hecho de que a veces nosotros también tenemos roces, ¿verdad? Eso es inevitable. Por mucho que nos llevemos bien, en un momento dado puede ser que algo despierte entre nosotros un enojo. Y cuando eso pase, hermano, el consejo es: busca a su hermano y dígale lo que está sintiendo. Es un consejo. No se lo guarde, porque lo que guardamos, hermanos, es mentira del diablo, aquello de que el tiempo lo arregla todo. ¿Ha oído eso? Dicen, el tiempo lo arregla todo. Hay matrimonios que se guardan las cosas todo el tiempo y se va llenando, dicen, el buche de piedritas, ¿verdad?
Y un día la esposa revienta, hace 30 años, imagínese, 30 años y todas estas piedras en el buche. Bueno, es una forma de decir, ¿no? El marido un día revienta, ya no te quiero, me voy a divorciar, hace 50 años tú, imagínese, ¿no? O entre nosotros. Hace 10 años, hermana, usted, hijo, 10 años guardando eso, hermano, en su corazón. Mejor vaya y arréglelo. En mi tierra decimos, más vale un rato colorado que toda la vida descolorido, ¿verdad? Es mejor decir, hermano, mire, me apena preguntárselo, pero es mejor preguntarle que estar pensando cosas que no debo. ¿Usted esto? Oye, hermana, mire, hermano, esto pasó y sí me molestó. Pero se lo vengo a decir, porque mi intención no es guardarle rencor ni dejar que el diablo me gane, sino es que estemos bien. Yo le aprecio, le quiero y quiero que las cosas estén bien. Esto pasó y tal vez usted no se dio cuenta, pero me molestó, esto me hirió, me lastimó y lo quiero arreglar. Pablo, cierro paréntesis, Pablo, hermanos, no guardaba piedras en el buche. Pablo no andaba guardando cosas en su corazón y diciendo un día me la van a pagar estos hermanitos. No. Pablo respondió, como ya le dije, con una actitud de amor, de paciencia, perdón y comprensión. Durante 1 año y medio, Pablo había estado conviviendo con los corintios en su segundo viaje misionero. En su segundo viaje misionero, Pablo llegó a esa área de Corinto y al ver la respuesta de los corintios, dice la Biblia, ahí en Hechos 18, que decidió quedarse 1 año y medio ahí. Y ahí en Hechos 18:11 dice entonces Lucas, el escritor, y se detuvo allí Pablo 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Durante ese periodo de tiempo Pablo no pidió ninguna clase de ayuda, como ya lo sabemos. Pablo nos dijo, hermanos, como ya la iglesia está creciendo, ya tengo unos meses con ustedes, ¿qué les parece si ahora ustedes me ayudan económicamente? No, nunca Pablo pidió nada, nunca demandó nada. Al contrario, él ya lo dijo, si en un momento dado la situación económica se tornó difícil para él y su equipo misionero, Pablo se puso a trabajar, ganó dinero y dijo, no, prefiero trabajar con mis manos que ser una carga para los hermanos corintios, porque mi intención no es que ellos gasten en mí, se pongan en aprietos económicos, porque ya sabemos que aunque la ciudad era una ciudad pujante económicamente, la iglesia en particular era una iglesia con escasos recursos. Sí había gente con dinerito, pero la mayoría de los creyentes corintios eran gente con escasos recursos. Entonces Pablo prefirió trabajar muchas veces para poder autosostenerse. Y acuérdese que también ya lo hemos visto, habían iglesias que a donde quiera que Pablo iba lo buscaban y allá le mandaban sus ofrendas, hermanos que de forma particular, personal, decían, no, yo le voy a llevar esto a Pablo y se lo daban personalmente. Así es de que Pablo, como un buen administrador de los recursos, trataba de estirar cada centavo que le llegaba a las manos, de modo que esto pudiera ser para él tranquilidad, de tranquilidad económica, puesto que el hecho de andar de aquí para allá representaba gastos, porque no viajaba de a gratis, no le regalaban la comida, ni las chanclas que usaba se las regalaban en la zapatería. Todo se compraba, en todo se gastaba. Así es de que Pablo, estando en Corinto, decidió que él no quería ser una carga para los hermanos, y esto lo vivió ahí durante 18 meses. Ese periodo de tiempo entonces él estuvo tranquilo, convivió con los hermanos, su conducta fue una conducta respetuosa, cordial entre los creyentes corintios, su conducta fue transparente en la relación que mantuvo con los creyentes y el cumplimiento estricto de que todo lo que él decía lo hacía, lo cumplía entre los hermanos corintios. Así es de que demostró con hechos que él era un verdadero apóstol de Jesús, que además enseñaba la doctrina del Señor y que todas sus enseñanzas tenían el respaldo, sin duda alguna, de los mismos apóstoles que estaban en Jerusalén en ese tiempo, la mayoría de ellos ayudando a la congregación en términos de la doctrina y la enseñanza cristocéntrica. Los apóstoles estaban allá. Pablo pues tenía seguro de que todo lo que él enseñaba tenía el respaldo de los apóstoles, y él enseñaba con libertad y con la seguridad de que lo que salía de su boca era lo que el Señor Jesucristo ponía en él para enseñarlo a sus hermanos creyentes y para predicar el evangelio, para que otras personas conocieran la verdad del amor de Dios. Frente a las difamaciones que habían hecho algunos entonces y que habían arrastrado a otros tantos en la iglesia a pensar igualmente equivocados de la persona de Pablo, él les alienta a recordar
cómo había sido su conducta cuando estuvo entre ellos años atrás. Ellos debían, como dije la semana pasada, recordar ante las difamaciones, decir, no, esto me dicen, pero la verdad es que cuando Pablo estuvo aquí, a mí jamás me faltó al respeto, a mí jamás vino corriendo a decirme, oye, préstame esto, y nunca me lo devolvió, nunca me lo pagó. Jamás Pablo me dijo una cosa e hizo otra, no usó de argucias y bonitas palabras para envolverme y sacar provecho de mi persona de alguna forma. Los creyentes debieron haber recordado eso, pero lamentablemente no lo hicieron. Debieron haber defendido a Pablo frente a esas mentiras, porque ellos eran quienes mejor conocían a Pablo, porque él había estado con ellos y había convivido con ellos durante año y medio. Vamos pues entonces a examinar el texto que ya leímos, verso número 15, y vamos a ver qué más nos puede revelar el texto de la palabra de Dios en esta tarde a todos nosotros. Dice entonces el verso número 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Con esta confianza, hablando precisamente del hecho de que Pablo se sentía en la libertad de buscar a sus hermanos, puesto que no había ninguna razón como para que él dijera, no, mejor no voy, ahí me voy a encontrar al hermanito aquel al que le quedé a deber dinero, o a la hermanita aquella a la que un día se me pasó la mano y le dije unas palabras que no debía haberle dicho y le falté al respeto, o qué sé yo, ¿no? Pablo pudo haber pensado algo así, pero Pablo dice, no, con esta confianza, con el hecho de que mi conducta fue intachable entre ustedes, me conduje de manera íntegra entre ustedes, entonces ahora con esa confianza yo vuelvo a estar con ustedes. Me parece que Pablo no era un conchudo, usando palabras que nosotros conocemos bien acá, o un sinvergüenza a quien no le importaba lo que la gente pensara de él. Yo he tenido amigos conchudos. Recuerdo por ahí que tuve compañeros que llegaban y andaban de cuarto en cuarto pidiendo dinero y decían, préstame tanto, ¿no? Y oye, pero pues si a ti te pagan tanto, ¿no? Entonces, sabíamos cuánto le pagaban a este muchacho, y te pagan tanto, ¿y de dónde quedó? Pues es que ya no tengo, préstame. Y luego el problema era que no pagaban, no pagaban, y entonces luego andaban ahí escondiéndose porque pues sabían que debían, pero no pagaban. Pero eran conchudos porque a la siguiente quincena otra vez estaban, oye, préstame, ya te voy a pagar lo otro, pero préstame. Conchudos, ¿verdad? Pablo no era de estos, hermanos. Los corintios sabían perfectamente quién era Pablo y además ellos sabían muy bien cómo había sido su testimonio, por un lado frente a la ciudad o ante los ciudadanos inconversos que conocían la iglesia, porque la iglesia estaba dentro de la ciudad, y conocían a los cristianos porque mucha gente se conocía en la ciudad, sabían que eran cristianos, y a pesar de que, como ya vimos en la primera carta, el testimonio de la iglesia no había sido el correcto, el testimonio de Pablo ante la comunidad inconversa sí había sido el adecuado. Entonces, conociendo a Pablo, sabían cómo había sido el testimonio frente al mundo inconverso y cómo había sido el testimonio de Pablo y la conducta de Pablo frente a la iglesia. Pablo sabía completamente cómo se había comportado en Corinto. Puede decir con toda tranquilidad entonces, debido a esto, con esta confianza quise primero ir a vosotros. Su conciencia estaba tan tranquila que pudo decidir sin ninguna dificultad que iría a Corinto. Su plan original, como ya lo vimos en la primera carta, hermanos, era salir de Éfeso, pasar a Macedonia y de Macedonia irse a Corinto. Estando en Corinto, pensaba él regresar a Macedonia, de nuevo regresar a Corinto y después de eso irse a Jerusalén. Bueno, eso es lo que Pablo había planeado. Pero ya estando en el desarrollo de las cosas, Pablo tuvo que cambiar su itinerario, sus planes personales. Y Pablo dice entonces que bueno, aunque ese era el deseo de su corazón, el plan respecto de las cosas que él quería hacer, pues básicamente radicaba en la voluntad de Dios. Él dijo ahí en 1 Corintios 16, 5 y 6, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser
que me quede con vosotros aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde deba ir. Como era el plan original, Pablo entonces quería ir a Macedonia a visitar a los hermanos macedonios, probablemente algunas iglesias en esa región, y de ahí irse a Corinto. Pero bueno, aunque especialmente Pablo quería llevar a cabo este proyecto suyo, como todo en su vida, lo que él hacía dependía de la voluntad de Dios. Pudiera ser entonces que él pudiera llevar a cabo sus deseos, pero en su oración, sin duda alguna, Pablo rogaba a Dios y pedía que él le dirigiera para que las cosas que él hacía tuviesen la bendición de Dios. Y que al llevar a cabo los proyectos de Dios en el tiempo, manera y voluntad de Dios, sin duda alguna, las cosas serían mucho mejor. Por alguna razón entonces Pablo decidió primero ir a Corinto, ya no ir a Macedonia, sino ir a Corinto. Luego de Corinto regresar a Macedonia y después regresar a Corinto. El plan original era primero ir a Macedonia, pero ahora Pablo decidió mejor viajar directamente hasta Corinto, regresar a Macedonia, volver a Corinto y de Corinto, dice él entonces, irse a Judea. Específicamente no sabemos, aparte de los conflictos que había en la iglesia, alguna otra razón, motivo que Pablo tuviera para poder cambiar sus planes e irse directo a Corinto. Lo que él dice es que sus visitas a los corintios deberían ser para ellos una bendición doble. Así se traduce la expresión ahí en el verso 15 al final, una segunda gracia. Lo que él dice entonces es que debería ser una bendición doble. Pero, ¿por qué una bendición doble? Bueno, porque en las circunstancias en que se encontraba la relación de los corintios con Pablo, hacia Pablo, el hecho de que él decidiera estar 2 veces con ellos debería haber sido para los corintios en realidad una genuina forma visible del amor de Pablo como apóstol y pastor hacia una iglesia que no lo había tratado del todo bien a pesar de todo lo que Pablo ya había hecho por ellos. Entonces, los corintios debieron haber visto en esta actitud de Pablo la urgencia por tratar los asuntos que competían a la iglesia corintia y que tenían en el corazón de Pablo en ese momento, hermanos, mucha urgencia y preponderancia. Pablo pudo haber omitido esto y decir, bueno, yo ya estuve con los corintios, estuve 1 año y medio y les enseñé. Si no quieren aprender, bueno, es su problema y vean cómo lo resuelven. Pero no, Pablo, no, hermanos, Pablo no pensó así. Pablo decidió que era más urgente ir a Corinto que pasar a visitar a los hermanos en Macedonia, porque los problemas en la iglesia corintia eran urgentes de resolver. De hecho, se habla precisamente de que Pablo hizo una visita a la iglesia de Corinto, una visita en donde Pablo tuvo que experimentar una sensación de dolor en el corazón al encontrarse las cosas como estaban ahí. Pablo había sido ofendido en la iglesia de Corinto, había sido difamado en la iglesia de Corinto, y a pesar de todo eso, Pablo decidió pasar por alto las ofensas. Él mismo había escrito algo concerniente a la actitud y a la forma como debemos, hermanos, enfrentar a veces esas circunstancias en contra nuestra, cuando escribió el capítulo 3 en su primera carta, especialmente los versos 4 a 7, que dice así de 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y luego el verso 7 concluye diciendo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, y dice al final, todo lo soporta. Hermano, algo que a mí me sorprende de Pablo, y de verdad se lo digo de todo corazón, es como Pablo pudo oír todo lo que decían contra él y responder de esta forma, con amor, con paciencia, con una actitud de, pues, los quiero mucho y eso me hace no responder igual. Hay gente que vive en conflictos eternos con otros. Y todo el tiempo está masticando el mismo chicle. Masticando el mismo chicle. O como hacen los rumiantes, ¿verdad? Se lo traga y ¿qué hace después?
lo vuelve otra vez y lo empieza a masticar. Y le vuelve a doler. Y le vuelve a hacer llorar. Y vuelve y es que tú. Y es que tú. Me la hiciste y no se me olvida. Pues sí, hermanos, mire, eso es imposible. Como le dije la otra vez, a mí me han dicho cosas, me han tratado de cierta forma y digo, bueno, me ha dolido en el momento, me han hecho chillar a veces ciertas cosas, se lo digo aquí ante el Señor, ¿verdad? Me han hecho chillar a veces ciertas cosas y digo, Señor, no dejes que esto me ensucie el corazón, no quiero enojar y menos guardar rencor. Sería terrible dejar que el diablo llene de rencor el corazón y entonces cuando vemos a la persona, lo primero que sentimos es como se nos hace un 6, un 8 el intestino grueso con el intestino delgado, ¿verdad? Entonces debemos aprender, hermanos, a responder correctamente. Y Pablo dice, es que el amor que Dios ha puesto en nosotros nos hace sufrirlo todo, quererlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Yo sé que no es fácil, hermano, porque a veces queremos tener razón y de hecho muchas veces sí la tenemos, pero el hecho de tenerla no significa darnos el derecho de guardar rencor, de enojarnos y vivir enojados con alguien eternamente. Si eso fuera nuestro caso, hermano, el consejo es detente, hermano, detente, no sigas avanzando en la vida cristiana, detente, haz un alto en tu vida preciosa y dile al Señor, Señor, hoy decido hacer a un lado esto. Hoy decido, Señor, quitarme esa espina ahí que me está fastidiando todo el tiempo. Hoy decido, Señor, en el nombre de Dios, a quitar esa piedrita de mi zapato. Hoy lo decido en el nombre de Dios. No es fácil, hermano, yo le estoy diciendo algo que no lo es. Pero necesitamos hacerlo si queremos mantener una relación correcta. ¿Con quién? Con Dios, hermano. Acuérdense que la relación con Dios está así, pero atraviesa la relación ¿con quién? Con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Y mi prójimo no es solo mi hermano que está aquí, mi prójimo es también mi esposa, mi esposo, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija y demás personas. Mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela, etc. Entonces Pablo tenía motivos para decir, no, es que estos no entienden y en vez de que entiendan, me ofenden más, me lastiman más. Pero Pablo decidió practicar lo que él enseñaba. Si no, ¿de qué sirve aprender las cosas, hermanos? Como decíamos hoy en la escuela dominical, venimos a la escuela dominical, aprendemos. ¿Para qué aprendemos? No para que nos hinche la cabeza de tanto conocimiento. Usted aquí no se va a graduar de teólogo. Nunca hemos hecho esto en la iglesia y nunca lo vamos a hacer. Hay iglesias que han abierto institutos bíblicos en sus templos, ¿verdad? Y tienen programas de teología en sus templos y gradúan ahí a gente. Pero nosotros como iglesia no, hermanos, yo no pretendo graduar a nadie de teólogo. Pretendo igualmente conmigo mismo que vivamos la palabra de Dios. Cuando vivimos la palabra de Dios, entonces nos va bien. Eso es lo que hablábamos hoy en la escuela dominical. Nos va bien. Eso es lo que dijo Moisés al pueblo de Israel. Éxodo 32. Esta es la vida para ustedes. 47. Esta es vida para ustedes. ¿Qué es vida para ustedes? Es la palabra de Dios cuando la vivimos. No es el simple conocimiento de ella, porque si fuera el simple conocimiento, hermanos, muchos que tenemos suficiente conocimiento seríamos mejor que nadie. Y el diablo no sería lo que es. El diablo se sabe la Biblia, o sabe la Biblia, pero sigue siendo diablo. Entonces, hermano, necesitamos dejar que Dios haga su obra en nosotros a través de su palabra. Entonces, los corintios tenían algo hacia Pablo, no era Pablo hacia ellos, eran ellos hacia Pablo. A pesar de todo, Pablo decidió responder y practicar ese amor. El amor, dice Pablo, no es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, ¿sí? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces Pablo dice, en esta confianza yo decido ir otra vez con ustedes, porque no tengo nada que esconderle a ustedes, nada de que avergonzarme frente a ustedes. Los puedo ver ¿a dónde? A los ojos. Los puedo ver a los ojos y saber que mi conducta entre ustedes es algo que ustedes no pueden reprocharme a mí. Podrán difamarme, podrán decir mentiras, pero esas difamaciones y mentiras
yo no las creo, porque yo sé, como lo vimos en los textos anteriores, cómo está mi conciencia, dice Pablo, en mí. Verso 16, y por vosotros, dice entonces, pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Como ya sabemos el plan original, entonces lo modificó Pablo. Ahora, luego de ir directamente a Éfeso, de Éfeso a Corinto, Pablo va a Macedonia y de ahí regresar a Corinto, y de Corinto dice ser encaminado por ustedes a Judea, porque era en Jerusalén donde la ofrenda que los corintios habían recolectado por más de un año y donde las otras iglesias macedonias también habían estado recolectando dinero, iban a ser llevadas para que los hermanos pobres de Jerusalén pudiesen ser apoyados de esta manera. Pablo hizo una breve visita a los corintios, pero esa visita, dicen los estudiosos, fue una visita triste por las circunstancias que Pablo encontró en la iglesia. Se tuvo que regresar a Éfeso. Y fue de donde escribió la carta dura que hablamos hace 2 semanas, hermano, la carta severa por la cual Pablo en el capítulo 2 también va a decir, sí, con lágrimas lo tuve que escribir, porque no crean que regañarlos, hermanos, para mí es un placer, no, es un dolor, regañar. Y yo digo como Pablo, ¿verdad? Obviamente, hermanos, a mí me gusta estar con usted en paz, ¿verdad? Tranquilo. Me gusta estar con usted en paz y saber que mi relación con usted es una relación de sinceridad, de confianza, una relación abierta entre nosotros como iglesia, de mi parte con ustedes y de ustedes hacia mí. Pero cuando algo sucede, hay que enfrentarlo. Hay que hablarlo, hay que platicarlo y hay que resolverlo. Porque no nos podemos dar el lujo de decir, ay, el tiempo lo resolverá. No, hermanos. Menos aquí, menos aquí. Como les he dicho, como miembros de esta iglesia, usted que es miembro, usted trae bendición al cuerpo o trae dolor al cuerpo. Si mi conducta es correcta, yo voy a fortalecer al cuerpo. Pero si como miembro actúo de manera incorrecta, entonces lo que voy a traer es que malestar al cuerpo, y eso hay que arreglarlo, hay que llevarlo al médico para que el médico que haga, pues le dé el medicamento que se requiere. Hay que arreglarlo. No podemos simplemente decir, ese dedo se está pudriendo, pero es un dedo nada más, tengo 9 más en la mano. No, hermano, ¿usted cree que así es? ¿Eh? Me dio un martillazo en mi dedo y se me reventó el dedo. Pues, no importa, tengo otro aquí. No, hermano. Hay que arreglarlo, porque lo que no se arregla simplemente afecta. Y hay que arreglarlo. A veces no es fácil, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Pablo dice entonces, hermanos, voy a ir a Macedonia, voy a ir con ustedes, y al final ustedes me van a ayudar para poder llegar a donde debo llegar, a Judea. Como pasaría por Macedonia en su regreso a Corinto, Pablo les pediría a los representantes de aquellas iglesias que lo acompañaran con lo colectado en las iglesias de esa región macedónica. Y ahora, acompañado de ellos, viajar a Corinto, y llegando a Corinto, entonces después de tratar los asuntos que debía tratar en la iglesia o con la iglesia, Pablo debía tomar el dinero y, como ya lo vimos en la primera carta, hacerse acompañar de los que la iglesia nombraría como delegados para llevar el dinero, no porque no confiaran por completo en Pablo, sino porque la iglesia debía nombrar a algunos por mandato de Pablo para que ellos llevaran el dinero con él e irlo a entregar a Jerusalén. Pablo nuevamente les dice que él espera ser encaminado, dice entonces, por ustedes a Judea. La expresión ser encaminado, como ya lo dijimos en la primera carta al final, significa que ellos debían dotar a los misioneros, en este caso Pablo y los demás que fueran con él a Jerusalén, del dinero suficiente, la comida suficiente, la bebida suficiente y aún, hermanos, de ser necesario, ropa para el viaje. Los corintios lo sabían. Y ellos, al oír que Pablo decía, y ustedes me encaminen, ya les estaba diciendo, así es que, hermanos, les pido de favor que cuando eso suceda, guarden dinerito porque el viaje hasta Judea no es barato, es caro. Y no solo voy a ir yo, van a ir otros hermanos conmigo. Así es de que por favor ahorren para que cuando yo tenga que salir de ustedes a Judea, me encaminen bien. Es decir, me den todo lo que necesitaré para el viaje hasta Judea. Verso 17, Pablo dice entonces, así que al proponerme esto, Pablo hace 2 preguntas. Dice Pablo, ¿usted de ligereza
O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. He oído personas decir lo siguiente. Yo no sé usted qué piensa, pero hay gente que piensa así y lo hace. Hay gente que dice, los mejores viajes son los que no se planean. Hay gente que así piensa. Los mejores viajes son los que no se planean. Bueno, yo sé que piensan, no sé qué piensa usted, pero yo creo que no siempre esto es cierto, ¿verdad? Porque si usted quiere hacer un viaje largo a otro estado o a otro país, obviamente hay que planearlo, ¿verdad? Las fechas, el dinero, a dónde va a estar, a dónde va a viajar, etcétera, etcétera. Muchas cosas hay que planearlas. ¿No? Puede que usted diga, se levanta hoy y dice, vamos a Chapultepec. Ahora después si nos vamos a Chapultepec, pasamos por ahí a comprar unos bolillos a la tienda, ¿verdad? A la cremería, un medio kilo de jamón, un poquito de queso, unos refrescos y nos vamos a Chapultepec. Fue imprevisto, ¿verdad? Fue de repente, dijimos, vamos a Chapultepec y nos fuimos. O vámonos a Cuernavaca, ¿verdad? Algún balneario por ahí, a Cuernavaca, y salió, y pues vámonos a ver si hay cómo entrar. Y si no, pues ahí nos damos una vuelta ya, imprevisto. Puede ser, y al final regresamos, estuvo bien bonito el viaje. No fue así, rapidito, un ratito, pero estuvo bonito. Puede ser, pero hay viajes, hermanos, que no se pueden hacer así. Por fuerza, usted debe planear las cosas. Pablo les dice aquí a los corintios que sus decisiones en cuanto a todos los aspectos de su vida y ministerio no eran asuntos accidentados, casuales, imprevistos o de alguna ocurrencia de momento, no. Todos los asuntos que tenían que ver con su vida y su ministerio estaban siempre planeados y por supuesto puestos en las manos de Dios, al escrutinio y aprobación de Dios. Pablo jamás hacía nada por ocurrencia, no, hermanos. Él personalmente jamás podría haber dicho, los mejores viajes, las mejores cosas son las que nunca se planean. Él jamás pudo haber dicho algo así, hermanos, y jamás pudo haber hecho algo así, nunca. Todo esto que Pablo está diciendo aquí tenía una razón. Los corintios habían llegado a decir que Pablo era un hombre inestable de carácter. Que Pablo no mantenía su palabra y que decía una cosa y hacía otra. Miren lo que los corintios decían de Pablo. Ellos pensaban que como Pablo no había llegado cuando él dijo que llegaría, entonces Pablo no era un hombre de carácter bien forjado, bien formado. No, ese Pablo, ¿quién va a confiar en él? Dice una cosa y hace otra. O ofrece algo y nunca cumple su palabra. Es complicado a veces, ¿verdad? Difícil pensar que uno pueda cumplir con todas las cosas. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado de en qué cosas sí nos comprometemos y en qué cosas no nos comprometemos. Usted no debe decirle a todos sí, porque lo único que está haciendo es ahorcarse. Usted debe decir sí muchas veces, pero también debe decir ¿qué? No muchas veces. Tal vez le va a partir el corazón por decir no, pero pues es lo mejor, entonces no diga sí, diga no. Debemos aprender a hacer las cosas como se deben hacer. Pablo no mantenía una palabra con unos y otra palabra con otros, no hacía una cosa aquí, otra cosa allá. No, Pablo mantenía su palabra y su carácter era un carácter estable en ese aspecto. La versión Dios habla hoy traduce así este verso y dice así, entonces, en la versión Dios habla hoy, ¿será que cuando decidí hacer esto, no lo pensé seriamente? ¿Creen ustedes que yo hago mis planes con doblez diciendo sí y no al mismo tiempo? Estas dos preguntas necesariamente requerían de parte de los corintios una respuesta negativa. Ellos conocían a Pablo de tal manera que cuando él hace la primera pregunta, ellos debían haber contestado no. Así, no Pablo. Y cuando él hizo la otra pregunta, también debieron haber respondido con otro no Pablo. Pablo sabía que el mismo Señor Jesucristo había enseñado que nosotros los que creemos en Él y hemos sido enseñados en su palabra, hermanos, debemos habituarnos a tener una sola palabra, sí o no, nada más. Por ejemplo, el Señor dijo ahí en Mateo 5:37 al respecto, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y Santiago, siguiendo las mismas enseñanzas del Señor, dice ahí en el capítulo 5, verso 12 de su epístola, pero sobre todo, dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Y luego dice, si no sea vuestro hablar, si no sea
que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Mire lo que Santiago dice, que vuestro sí, dice, sea sí, y vuestro no sea no. Si usted dice a su hijito, estás castigado, hijito, no vas a ver la tele hoy. El niño dice, ay, déjame ver, por favor, quiero ver el Chavo del 8. Y dice la mamá, ya te dije que no. Y dice el papá, ay, pobrecito, déjalo. O al revés, ¿verdad? Dice el papá, ya te dije que no. Y dice la mamá, ay, déjalo, por favor. Bueno, pues está bien. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Que vuestro hablar sea ¿qué? Sí, sí o no, no. Si dice sí, es sí. Y dice no, es no. Debemos tener cuidado con esas formas de conducirnos, con esas formas de ser. Nuestra relación, hermanos, la relación entre nosotros debe estar basada en la confianza que da el hecho de que cuando decimos algo, esto se debe hacer. A veces es difícil cumplir con nuestra palabra. Hace unas semanas atrás yo le dije a una hermana aquí, porque deseo visitarla por alguna razón, le dije, hermana, esta semana yo espero irla a visitar, primero Dios. Hermano, no he podido irla a ver. No he podido. Y sigo con el pendiente, Señor, la tengo que ir a visitar. Está esa cuestión. Necesitamos, hermanos, hacer que nuestra palabra sea que creíble, ¿sí? Entonces, para que esto pase, debemos aprender, hermanos, a comportarnos como Dios espera que lo hagamos. Y el carácter de nuestras palabras, la fuerza, el valor y el vigor de nuestras palabras, tiene que ver, hermanos, con el cumplimiento de ella. Si nosotros cumplimos con nuestra palabra, sin duda alguna, cuando usted dice, yo hermano, o yo esposa, o yo esposo, yo papá, yo hijo, va a decir que sí lo va a hacer, porque siempre lo hace. A veces tarda un poquito, pero lo hace. El problema es cuando dice, nunca cumple su palabra. Siempre dice algo, pero nunca lo hace. Tiene buenas intenciones y ahí se quedó. Ahí se quedó. Hace años tuve un amigo que necesariamente vivió conmigo en Guatemala, por alguna razón. Un muchacho de la frontera allá en Chiapas. Y cuando me iba a graduar del seminario, casualmente me lo encontré en el metro. Casualmente. Le dije, ¿y tú qué andas haciendo aquí? Pues es que estoy aquí estoy trabajando y bueno, ya me fue a dejar a la terminal. Yo iba casualmente también para Guatemala, iba a viajar en autobús, me fue a dejar a la terminal, ya en el camino fuimos platicando y ya llegamos a la terminal y me dijo, mira, yo te voy a regalar tal cosa para tu graduación. Dije, no, ¿cómo crees? Le dije, no te preocupes, no te molestes. No, sí, me dijo, sí, tú esto y tú esto y tú y tu familia, y yo te lo voy a dar, no te preocupes. Bueno, hoy, 12 de noviembre de 2023, todavía estoy esperando. Dios dice, ten paciencia, Marco. Bueno, sigo teniendo paciencia. Dice el Señor, vuestro hablar sea ¿qué? Sí o no. No te comprometas a algo que tal vez no vas a cumplir, ¿sí? No digas, hermano, yo te voy a ir, cuando sabes que ni tiempo tienes para ti, menos para darle a otro, ayudar a otro, estar con otro. No te comprometas a lo que no debes. Pablo entonces usó de su palabra y los corintios debían entender, hermanos, que cuando él había dicho algo, lo había cumplido. Así es de que a estas dos preguntas que Pablo hace en el verso 17, la respuesta que los corintios debieron haber dicho es no, Pablo, ¿sí? Es decir, usted de ligereza, cuando estuvo entre ustedes, no, Pablo. O que lo que pienso hacer lo pienso en la carne. Es decir, cuando digo no es en realidad sí, cuando digo sí es en realidad no. Así me comporté entre ustedes. La respuesta corintia debe haber sido no, Pablo. No. Verso 18. Dice entonces el verso 18, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Pablo no era un hombre que estuviera divagando entre el sí y el no. No, hermano, no estaba loco Pablo, como muchas personas sí acostumbran a hacerlo. Los especialistas en la interpretación del texto griego dicen que lo que Pablo está haciendo aquí es una especie de juramento. Aquí en este verso 18, cuando Pablo está diciendo más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No estoy divagando entre el sí y el no. No estoy loco, hermanos, como para estar diciendo sí cuando en realidad quiero decir no, o diciendo no cuando en realidad quiero decir que sí. Los expertos dicen entonces que Pablo está haciendo una especie de juramento acá, en el que Pablo pone a Dios como testigo de que lo que él y su equipo misionero han hecho es cumplir fielmente con la voluntad de Dios y no con sus caprichos
o antojos desorganizados de parte suya y de su equipo, no. Pablo dice, Dios es testigo de que mi conducta entre ustedes ha sido irreprochable y que mis palabras, dice Pablo, se han cumplido. No les tuve que engañar, no les tuve que decir medias verdades o medias mentiras, no, lo que yo les dije era lo que ustedes debían haber oído, entendido y creído, como lo dijo la semana pasada. Lo que leyeron, hermanos, es lo que yo les quería decir, y no habían cosas escondidas ahí. No habían letritas pequeñas que al final los comprometieron a ustedes en algo. No, no había nada escondido. Siempre les hablé con la verdad. Ahora bien, ¿de qué Dios es fiel testigo? Esa sería la pregunta. Bueno, en primer lugar, de que la palabra que Pablo y su equipo misionero habían entregado ahí en Corinto a los corintios era fiel mensaje de Jesucristo para todos ellos. Y ellos, los corintios, lo sabían. Si Pablo no era digno de confianza, entonces el mensaje que él había predicado tampoco era creíble, ¿verdad? Si yo sé que una persona es mentirosa y viene y me dice unas cosas, no le voy a decir, es cierto. No, voy a decir qué cosa. Eso debe ser mentira si es bien mentiroso, ¿verdad? Es bien mentiroso. Entonces yo no le voy a creer a una persona que yo conozco que es mentirosa. Pablo dice, eso es lo que yo le estoy diciendo acá. Dios es testigo de que lo que nosotros predicamos era la verdad de Dios entregada a ustedes. Ustedes la oyeron, ustedes la entendieron y ustedes la creyeron. ¿Cómo pueden decir entonces que mi palabra divaga entre sí y no? ¿Cómo pueden decir entonces que yo, Pablo, escondo cosas porque mi conducta entre ustedes, cuando estuve año y medio entre ustedes y me conocieron bien, dejó mucho que decir de mí, porque les debo a algunos, traté mal a otros, estafé a algunos, embauqué a otros? ¿Fue mi conducta entre ustedes así? Los corintios debieron haber respondido un definitivo, no, Pablo. Entonces el mensaje que les prediqué también es confiable. Porque si yo, Pablo, soy confiable, el mensaje que les prediqué también lo es. ¿Y quién es testigo? Dios. Yo se los he dicho a ustedes, hermanos. En Escuela Dominical y de este lugar les he dicho muchas veces, usted tiene la obligación de conocer la Escritura. Y tiene la obligación de conocer la Escritura para que yo no lo embauque a usted con mentiras. No lo he hecho. Y no pienso hacerlo. Pero ¿qué tal que un día se me bota la canica, hermanos? ¿No? Y empiezo a decir tonterías desde el púlpito. ¿Qué va a decir usted? ¡Amén! No, hermano. No vamos a decirle amén a algo que no viene de Dios. Como le he dicho otras veces, ¿quién es? El santo pastor. Pásese. Ay, pastor, hermano, es que vengo, fíjese, estoy bien tronado y ya no llego al final de la quincena y no tiene ahí unos 1,000 pesitos que me preste. Mire, se lo pago tal fecha. Ay, sí es el pastor, pues el santo pastor hay que darle. Y llegó la fecha y el pastor le dio amnesia. Se le olvidó. Pablo dice, yo nunca hice eso. Jamás llegué a decirles, hermanos, denme. No, trabajé con mis manos. Lo mismo hemos hecho. Ha habido ocasiones en el pastor en que hemos tenido que trabajar, ¿verdad?, para poder llevar sustento a la casa. Y no es vergonzoso trabajar. Dios ha sido fiel. Y por eso pienso que igual que Pablo podemos verles a los ojos, porque hemos tratado de conducirnos de la forma mejor posible en el término de lo humano. Y damos gracias a Dios por eso. Pablo dice entonces, Dios es fiel testigo de que nuestra palabra a vosotros entonces no está divagando entre el sí y el no. El mensaje que los corintios habían recibido por medio de Pablo había sido claro, directo, sin ambajes. Así que si el mensaje recibido había sido así, entonces ellos podían confiar que no había sido falta de voluntad de parte de Pablo no ir con ellos, ni falta de carácter no estar entre ellos, ni falta de un modo de conducirse de parte de Pablo definido para no estar entre ellos. No. Si los corintios confiaban en Dios y que por medio de Pablo ellos habían oído el mensaje confiable de Dios, también podían confiar en que Pablo, como ser humano, podía cambiar sus planes podían ser modificados, pero podían seguir confiando en Pablo porque era un ser humano. Verso 19, Pablo dice entonces finalmente, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido
predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Pablo cierra este párrafo declarando una verdad incuestionable, hermanos, que Dios es fiel, y además también declara que Jesucristo igualmente fiel es el Hijo de Dios. Y es a ese Jesucristo a quien Pablo ha predicado, es a ese Jesucristo, Hijo de Dios, a quien Pablo presentó a los corintios. La frase, el Hijo de Dios, Jesucristo, aparece solamente aquí en esta carta a los corintios. En ninguna otra de las cartas de Pablo aparece. Pablo habla del Hijo de Dios, habla de Jesucristo, pero solo aquí Pablo usa esa forma para presentar a Jesús. Pablo usa esta forma tan descriptiva en relación con la divinidad de Cristo, porque no solamente es el Hijo de Dios, sino también es Dios mismo. Pablo le recuerda a los corintios que el mensaje que no solo él ha predicado, sino además, dice aquí Silvano, Timoteo, a quienes ellos conocían perfectamente bien, es un mensaje basado en la persona de Jesús, quien dijo de sí mismo estas palabras tan definitivas de su propia persona en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo de sí mismo esta frase, esta verdad eterna, hermanos. Y jamás vaciló entre, a veces soy hijo de Dios, a veces no. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esas palabras del Señor son definitivas porque son eternas. Él dijo que era la verdad y sus palabras, hermanos, son definitivas. Pablo, Silvano y Timoteo, Apolos, Aquila y Priscila y aún Pedro, fueron quienes además de Pablo enseñaron estas verdades de Dios en Corinto, recuerde usted. Esta verdad y los corintios las creyeron con todo su corazón, así que si ellos habían creído esta verdad eterna, entonces los instrumentos que habían sido ellos como embajadores de ese mensaje también debían ser confiables a los ojos de los corintios. El mensaje no se dijo a escondidas, hermanos. El mensaje que Pablo llegó a predicar a Corinto no lo dijo ahí en lo escondido de un cuartito, no lo dijo allá en la montaña, tampoco. El mensaje fue entre vosotros, dice Pablo, entre vosotros, lo cual indica necesariamente que ellos, los corintios, habían sido no solo oidores del mensaje, sino además habían abrazado de todo corazón ese mensaje oído y creído. Seguía siendo entonces ese mensaje un mensaje inclusivo, porque incluye a cualquier persona que oyendo el mensaje lo entiende y lo puede aceptar. El mensaje de Dios, hermano, no rechaza a nadie. Dios no está cerrado al corazón de nadie, a la realidad y la necesidad espiritual de las personas. Cuando el mensaje de Dios es predicado y las personas lo oyen, lo entienden y se dan cuenta de su necesidad espiritual y deciden abrir su corazón a Jesucristo, entonces son incluidos en el plan redentor de Dios. Son traídos a la familia de Dios. Por eso Pablo dice entonces en el verso 19, al final, más ha sido en Él, es decir, en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, un sí eterno. Mire, nunca va a haber una actitud de rechazo de parte de Dios hacia nadie. Puede ser el peor ser humano, el peor criminal, y cuando viene al Señor, Dios nos dice, no, a ti no te quiero, tú eres lo peor. No, Dios recibe a cualquiera. Cristo nunca quebranta su palabra y su invitación a creer en Él sigue siendo una oportunidad para cualquiera que quiera creer en Él y acercarse a Él de todo corazón. Juan 3:36 nos recuerda, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esa promesa, hermanos, no ha cambiado. Por eso Pablo dice, sigue siendo en Él, ¿qué cosa? Un sí permanente. Hay quienes no vienen al conocimiento de Dios porque no quieren. Lo hemos visto en el estudio de discipulado. ¿Por qué la gente dice, si Dios es amor, ¿por qué echa a la gente al infierno? No, eso no es cierto. La gente misma decide a dónde quiere pasar la eternidad. Es una decisión de cada quien. Dios presenta el mensaje de salvación en la persona de Jesús como el Hijo de Dios, encarnado y muerto en la cruz del Calvario, pero resucitado el tercer día. Y cualquiera que oye el mensaje del amor de Dios lo puede creer, lo puede rechazar. Ahí mismo en Mateo 7 el Señor hace la invitación, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por él. Entonces la invitación es a creer en el Hijo de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Esa es la actitud de Dios hasta hoy. Este es el deseo de Dios hasta hoy. Y Pablo lo dice al final del verso 19. El mensaje que nosotros predicamos, Silvano, Timoteo, Pedro, Aquila y Priscila, Apolos y algunos más, sigue siendo en la persona de Dios, que es el centro del mensaje que predicamos, un sí permanente. Y digo permanente hasta la venida del Señor. Cuando Cristo venga, se acabará toda oportunidad. Cuando Cristo regrese, el mensaje de salvación dejará de ser predicado. Entonces, todos recibirán lo que cada uno merezca. Dice el Señor en Juan que unos serán resucitados para condenación eterna, pero otros saldrán de la tumba para vida eterna. Si usted ha creído en el Señor, usted resucitará un día, si muere antes de que venga el Señor, para vida eterna. Lo vimos en 1 Corintios 15. Pero quien no conoce a Cristo no tiene esperanza en el Señor, lamentable y desgraciadamente. Todavía es tiempo de arrepentirse. Si no has creído en Cristo, todavía puedes acercarte a Él. Si tienes conciencia y hay vida en tu cuerpo, todavía puedes entender el mensaje de salvación, todavía puedes venir al Señor y Él te va a recibir. En Él hay un abrazo a todo aquel que viene a Él quebrantado de corazón. Pero nadie va a entrar al cielo a empujones. Eso sí se lo tengo que decir. Nadie va a entrar al cielo arrastrado en contra de su voluntad. No. Al cielo entramos a través de la fe y el arrepentimiento. Si no hay eso, no hay salvación ni hay vida eterna. Vamos ahora. Amado Dios, damos gracias por concedernos, Padre amado, el tiempo para estudiar tu palabra. Te rogamos, por favor, que podamos, Señor, cada domingo que estamos acá, cada día de la semana que tenemos estudios, Señor, poder entender mejor tu palabra, Padre, y hacer posible que esa verdad tuya, Señor, pueda correr a través de nosotros a otras personas. Señor, permítenos ser testigos tuyos en donde quiera que estamos y ser capaces, Señor, cuando sea la oportunidad, de hablarles a otros acerca del amor eterno de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre amado, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.